Bien, estamos con Mónica Zuretti, maestra de psicodrama, psicodramatista, psicoterapeuta, médica. Debo reconocer que es mi maestra en psicodrama. Reconozco otros maestros, pero quien en última instancia, en quien en última instancia me referencié para trabajar en psicodrama es con Mónica. Así que súper histórica. Bienvenida, Mónica. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por eso de referenciarme. Hemos aprendido juntos mucho también en la universidad, la verdad. Gracias, Mónica. Bueno, pero hoy queremos hablar de vos y del psicodrama, de tu enfoque del psicodrama. Entonces, realmente a mí me interesa que nos cuentes cómo empezó todo esto, porque vos en realidad tu título de grado fue médica y sí. Empezaste ejerciendo la medicina, si no me equivoco, la pediatría. Sí, la pediatría. Empecé haciendo pediatría en la sala del Hospital Vicente López y bajo la dirección del doctor Tauerslag, y en un dispensario de pediatría que dependía de la Municipalidad de San Isidro, como tarea, ¿no? de médico pediatra. Esto fue hace tiempito. Y terminé la carrera en el 64. Hace tiempito, sí. Me dieron hace un tiempo en la Academia de Medicina el diploma de los 50 años, pero ya pasó bastante tiempo. Bien, y de ahí, ¿cómo fue que llegaste desde la medicina, desde la tarea hospitalaria al psicodrama? ¿Por dónde entraste? Se dieron dos situaciones. En la sala del Vicente López, Tauerslag, la mujer de Tauerslag, trabajaba con Telma Reca, es decir, que era la pediatra, la que hacía psicología pediátrica, sobre todo, en el Clínicas, que después la echaron en la dictadura, ¿no? Era un equipo importante y tenía una manera de ver la relación con el paciente, etc. Y ella venía a vernos a la sala y fíjate que nos enseñaba un poco cómo entender la patología de los pacientes a través de otra manera de verlo, de entender cuál era la relación con la familia, cuál era la situación. Nos hablaba de nosotros mismos y decía, no borren con el codo lo que escriben con la mano, que nunca me olvidaré. Y esto me llamaba mucho la atención, porque si vos pensás en la pediatría, en realidad la gran mayoría de las enfermedades de los chicos tienen que ver con lo relacional y las muy graves no podés hacer demasiado. Ahora a esta altura sé que a lo mejor las situaciones muy graves también tienen que ver con lo relacional, pero la verdad que no podés hacer nada en esa situación. Esto me empujó bastante a hacer un trabajo que tuviera que ver más con lo psicológico que directamente con lo clínico, ¿sí? Al mismo tiempo, en el dispensario, el director del dispensario era José Chanis, que era psicodramatista, y él empezó a trabajar con grupos de madres. Sí. Y con esos grupos de madres pasó un poco lo mismo que pasaba en el Vicente López, pero la otra cosa que aparecía era algo así como lo que dice Moreno del trabajo con las prostitutas, que cuanto menos intervenías y dejabas intervenir a las madres en el grupo se iba sanando a sí mismo. Y esto fue también un aprendizaje muy importante para mí, que me llevó en realidad
a elegir trabajar en grupo y trabajar en psicodrama, porque, bueno, José hacía psicodrama, pero porque de alguna manera fue una manera de abordar estas situaciones que me interesó a partir de esos grupos. Así llegué de la pediatría al psicodrama, ¿sí? Al mismo tiempo, yo hacía una pasantía en el Borda, ¿cómo se llama? En consultorios externos con Cristina Melgar. Es decir, más o menos a los 4 años de estar haciendo pediatría, sumé al trabajo en el dispensario, porque ahí dejé el hospital y empecé a hacer la pasantía en el Borda. Y eso también me llevó hacia ese lado del trabajo, a hacer psicodrama en el consultorio externo del Hospital Borda. Bien, vos ya eras entonces médica, eras mamá de 2 niños en ese periodo. De 2 niños. Yo me recibí antes de que naciera uno de ellos, ¿no? Ese año. Me recibí en el 64 y nació Fernán en el 64. Ya lo tenía Ramiro. ¡Qué tarea! ¡Qué carga de trabajo! Era muy jovencita. Una cosa es que tenía 22 años cuando me recibí. Eso es una cosa un poco particular. Tenías 22 años y bueno, y fuerza para sostener familia y carrera. ¿Qué sé yo? Hijos cosa y de carrera. Mujeres. Cosa de mujeres. Me ayudó mucho mi familia, mi madre, porque me acompañaban, me ayudaban. Cosa de mujeres, Claudio. Es cierto. Pero bueno, lo cierto es que te metiste en lo psi desde ahí. Desde ahí. Y estabas haciendo entonces pasaste a hacer una pasantía en el neuropsiquiátrico. Ajá. Y bueno, ¿cómo fue derivando eso? Fueron 5 años en el que empecé haciendo pediatría sola, después hice pediatría y psiquiatría en el Borda y empecé a hacer esto que te cuento de psicodrama. Sí. Y ahí empecé, en realidad, la carrera de director de psicodrama en la Asociación de Psicodrama que dirigía Rojas Bermúdez en ese momento. Así que te diría, pediatría sola hice los primeros 3 años. Después, durante 5 años, 2 años, hice pediatría y esto que te cuento en el Borda, en donde había un laboratorio de psicodrama ya, y empecé a hacer la carrera de director de psicodrama. Yo en realidad estaba en la organización del Congreso de Psicodrama en el 69. Ajá. Sí. Estuviste en la organización del Congreso en el 69. Y ahí, ¿qué pasó? Estaba terminando prácticamente la carrera de director de psicodrama en ese momento. Éramos muy poquitos. Estabas con el grupo, entonces el equipo lo dirigía Rojas Bermúdez. Exactamente. En el medio de esto, ¿te separás en medio de esta situación también? ¿En el medio de tu formación como psicodramatista? Hacia el final de mi formación como psicodramatista, sí, me separó en el 68. Bien, y seguís metida con el tema psicodrama en el 69 Congreso, en el Congreso del 69, ¿qué pasa? Ajá. Y en el Congreso del 69, que yo ya estaba separada, como te digo, en esa época mucho de gente del movimiento psicológico se separaba también, tenía sus grandes situaciones de movimiento, ¿no? De las relaciones. En el Congreso del 69 lo conozco a Moreno y a Cerca.
se da un fenómeno medio particular para mí porque yo hablaba inglés, pero no tenía idea de que podía traducir, por ejemplo. Pero bueno, esto te lo he contado muchas veces, así que no sé si repetirlo. Sí, repetirlo porque ahora se lo estás contando a otro más, tal vez, o a otra más. Cuando entra Moreno en la facultad, el aula magna en la Facultad de Medicina, que es donde yo había recibido mi título, ¿no? A mí me impresiona mucho su figura porque para mí es muy parecido al impacto energético, el impacto incluso físico de mi abuelo, por su porte. Es como, mi abuelo había muerto hacía poco, haría 2 o 3 años, y yo había seguido medicina un poco bajo su ala, y él era un homeópata muy conocido en Buenos Aires. Y ¿El nombre de tu abuelo? ¿El nombre de tu abuelo? Subiría. Ajá. Sí, Luis Molina Subiría. Bueno, me impactó mucho esto y me hizo sentir como una presencia familiar. Esto en realidad facilitó algunas cosas porque en general la gente que con el tiempo durante el Congreso lo tenía que traducir, como tenía tanto respeto por esta figura, se paralizaba mucho y no lo traducía. Y como a mí me pasó esta cosa vincular con él, muy tele, y también con ella, con quien siempre tuve un vínculo muy, muy profundo, muy fuerte. Yo digo que se parecía a una maestra de inglés que yo había tenido, que ella cerca era de origen holandés y mi maestra era de esa zona, era luxemburguesa. Entonces hice este vínculo con ellos y los podía traducir, con lo cual estaba prácticamente todo el tiempo con ellos y acompañándolos, etcétera. Me vieron mucho trabajar. Y en ese momento, en esos días, él me pregunta, en ese momento una de las cosas que a mí más me impresionó tienen que ver con esto que él dijo delante de todos los terapeutas que estábamos juntos allí, más que los periodistas, que en el momento en que el hombre aprendiera a ejercer sus roles, es decir, el padre ser padre, la madre madre, etcétera, maestro maestro, en ese momento los terapeutas no íbamos a tener más lugar, no iba a haber más necesidad de terapeuta. Creo que esto sacudió al movimiento terapéutico mucho, porque era una posición como revolucionaria, y tenía razón en realidad. No, estamos lejos de eso porque no lo logramos hacer, pero bueno, fue así. Entonces, en esos días me preguntaron si yo aceptaría una beca en el Moreno Institute. Y entonces, bueno, yo me quedé así congelada y dije, bueno, sí. Pero sin pensarlo, pensé, bueno, me están diciendo si acepto una beca, pero nunca me va a concretarse esto. Y resulta que pocos meses después, en noviembre, para ser más preciso, recibo esa convocatoria. Ahí llegó mi invitación a... ¿Cómo hacías? Fue una decisión muy, muy, muy difícil. En realidad yo digo que me la decidió el taxista que me llevó al Borda, porque abrí la carta estando en un taxi. Sí. Y entonces el señor que manejaba me dice, señora, se puso blanca, recibió una mala noticia. Y yo le digo, no, mire lo que me pasa. Y le conté. Sí. Y él me contestó, hay oportunidades que se presentan solamente una vez en la vida. El chofer del taxi. Y bueno, en realidad tenía razón. Qué bueno, esto sí que me entero hoy. En realidad seguiste este camino, lo profundizaste gracias a un chofer de taxi. De un taxi que no conocía, que no sabré nunca quién era,
que él tampoco sabrá quién era yo, pero que yo pienso que fue un ángel que se me instaló. En esa época me pasaban muchas cosas con algunos personajes en el mundo con los que me encontraba. Todavía me pasan, pero bueno, esa frase fue una frase muy fuerte, ¿no? Y en realidad cuando lo conté en casa, tanto mi padre como mi madre me apoyaban en la decisión, y los chicos podían quedarse con su papá. Ajá. No sé si en la actualidad, no sé si lo repienso, si lo hubiera hecho. En ese momento lo hice, ¿sí? Y me fui. Me fui con mucha dificultad porque, bueno, mi padre me ayudó, sacamos un crédito en el Consejo de Ingenieros, sí. Que en esa época se podía pedir un crédito, y me fui con esa plata y él la iba pagando por mes hasta que yo volví. Así que mi tiempo en Beacon era un tiempo muy especial donde yo no tenía nada más que la posibilidad de quedarme trabajando en Beacon, y no es que podía ir a pasear a ningún lado, sino que estuve allí todo el tiempo que me quedé, cosa que no sé si te estoy contando lo que esperás. No, yo espero que me cuentes lo que sale, lo que sale, está muy bien. Bueno. Te quedaste en Beacon, es interesante, te quedaste en Beacon y además no tenías demasiada otra posibilidad porque tu situación financiera era restringida a lo que ibas a hacer. Exactamente, yo tenía, te digo cuánto tenía $300. Bueno, y viví los 6 meses que vivía allá, ¿no? Lógicamente vivía en el instituto, comía allí. El único gasto importante que hacía era cada tanto me iba en taxi del instituto al pueblito de Beacon, porque el chofer hablaba castellano. Y llega un momento cuando estás hablando en un idioma que no es el tuyo, que tu cabeza se cierra. Es como si te ahoga el idioma que no es el idioma materno. Por lo menos a mí me pasaba eso. Entonces, poder hablar con el señor que era puertorriqueño me aliviaba muchísimo. Entonces hacía eso una vez por semana o cada 15 días. Así que ese viaje en taxi te aliviaba. Sí, mi viaje, bueno, además porque tampoco podía salir a caminar porque hacía un frío de morirse, porque nevaba. Yo nunca había estado en un lugar en que nevara de esa manera. Y había incluso un tiempo en donde quedábamos encerrados en el instituto, ¿no? Y no podías ni siquiera bajar hasta la casa de Moreno porque era tan alta la nieve. Wow. Así que bueno. Bueno, ahí aprendiste, profundizaste lo que tenías germinando, lo que ya estabas practicando de psicodrama. De psicodrama. En realidad se me dio vuelta la existencia. Se me pasó como te pasó a vos cuando te pusiste en contacto con la teoría de Moreno, ¿sí? Porque yo venía de hacer un psicodrama que tenía mucho más una raíz psicoanalítica, etcétera, que era el que se enseñaba en ese momento en Buenos Aires. Nadie en Buenos Aires había estado con Moreno realmente. Y yo soy la única persona que estuvo tanto tiempo conviviendo y aprendiendo con ellos, porque en general la manera de enseñar de ellos era una semana o 3 semanas o varios fines de semana. Ibas acumulando horas de psicodrama hasta juntar el número de horas necesarias. Conmigo pasó que las tuve que juntar todas juntas porque no tenía ninguna posibilidad de irme a ningún lado. Entonces viví en el Moreno Institute desde noviembre hasta que me fui en marzo, ¿no? En marzo o abril.
Y el modo de aprender psicodrama era hacer psicodrama a la mañana. En general hacíamos psicodrama con algún alumno avanzado de Moreno que estaba de visita allá. Raramente venía cerca a la mañana, todas las tardes dirigía cerca, es decir, después de almuerzo, y a la noche íbamos a la casa en donde Moreno presidía un encuentro que era muy simpático porque era en la cocina comedor donde había una mesa y ahí intercambiábamos primero lo que había pasado a la tarde. En general él procesaba la sesión que había dirigido cerca pero que había conversado con él. Y después hablábamos de teoría. Cada tanto decía que iba a tomar un examen, entonces te preguntaba qué sociometría y después vos empezabas a contestarle y él seguía contestando él. Entonces lo que hacías era tener un examen que aprendía muchísimo. Bien, así que fue ahí estuviste entonces. Eso fue inmersión en psicodrama. Absoluta. Ahora, imagínate, creo que esto a lo mejor vale la pena contarlo, ¿no? Pero imagínate, yo era una chica que se había criado en Buenos Aires, había salido de su colegio de monjas, había ido a la facultad, no sé ni cómo, porque soy la única de ese colegio que se recibió de médico, que entró a la facultad de medicina, y otra chica que había tenido poliomielitis, y que entonces era lógico que hiciera alguna cosa por el estilo. Y de ese mundo, que era un mundo bastante cerrado en realidad, ya hacer psicodrama había sido un salto. Imagínate, me había separado, ya esto era un cambio enorme. Pensar en esos años era una anomalía. Sí, una anomalía, hace 60 años. Es decir, era así. Y en el mundo en el que yo vivía, mucho más. Mucho más. En la actualidad sería lo más normal, pero en esa época no. ¿Vos vivías en la zona donde está tu casa en Buenos Aires, en la zona norte del Gran Buenos Aires, San Isidro? Exactamente, San Isidro. Una zona tradicionalista, católica, muy cerrada. Tuve la suerte de tener una madre con una apertura muy grande de cabeza, un padre muy inteligente, pero si no lo hubiera podido hacer nunca en realidad, ¿no? Bueno, y abuelos parece también que sí, que verdad, que hizo homeopatía, ¿no? Sí. En una época en que no había homeópatas en Buenos Aires. Y este es el mismo contemporáneo de Pasquero, por ejemplo, que fue finalmente fue muy reconocido, pero Tal vez me voy un poquito por las ramas, pero ¿este abuelo homeópata es el mismo que pintaba? No. El que pintaba es el otro. Ajá, o sea que uno homeópata y el otro pintor, el otro artista. Y el otro pintor. Ah, bueno. Pintor, fotógrafo, un personaje muy... Algún día hablaremos de él. Que en realidad Fernán, que ahora está haciendo psicodrama, mucho sociodrama sobre todo, fue el que tomó la línea de la pintura y la escultura, etcétera, en la familia, ¿no? Pero sí, un abuelo por un lado, el otro por el otro. Pero ¿sabes qué, Claudio? Eso me hizo que a mí me gustara el psicodrama, porque en realidad el principio de la homeopatía es el mismo que el del psicodrama. Similis similis curandum es lo mismo que dice Moreno, la pequeña escena tomada en una dinamización, porque en un ambiente protegido sirve para curar aquella que originó el trauma. Es el mismo principio. Pero además el psicodrama, y eso en Beacon tenía una importancia enorme, porque había un escenario grande con su balcón de los dioses y como ambiente, era un ambiente muy particular. El psicodrama tiene una connotación de belleza artística propia muy importante.
Entonces, para mí se unen en el psicodrama las dos líneas de mi familia. Bien, para los que, si hay alguien del otro lado escuchando y que no sabe de qué se trata, dentro del escenario diseñado por Jacob Levi Moreno, el Balcón de los Dioses, es un nivel del escenario donde el protagonista mira la escena o puede tomar el rol de algo que sea trascendente para él. Exactamente, y miré la escena desde arriba, ¿verdad? Uh-huh. Y es un escenario grande, redondo, que tiene 3 escalones. Y ahí te das cuenta lo bello que es. Yo después lo he entendido en otros lados, porque yo pienso muchas veces que el psicodrama es como esos cuadros de arena que se hacen, sí, y después llega el viento y los borra. Bueno, con el psicodrama, la escena de psicodrama es así, es una escena que puede tener una enorme belleza, porque un encuentro profundo entre dos seres que a lo mejor han estado distanciados ya de por sí, es algo bello. Y después que se termina y se cierra esa escena, bueno, listo, no está más. Está nada más que en la memoria y en el corazón de los que la compartieron, ¿no? Bueno, yo, medio como para ir terminando, lo que te quería decir cuando te decía el shock que había sido estar en Beacon, sí, tenía que ver con que Beacon llegaba gente de todos lados. Entonces me encontré, por ejemplo, con el movimiento hippie, con la época de las drogas, del LSD, de la gente que había hecho esas experiencias muy fuertes y que yo de repente los encontraba allí, gente que venía de otras partes del mundo, de Israel, que acababa de estar en guerra en ese momento, o entró después en la guerra también con Egipto, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y gente de todas partes del mundo y de todo tipo de creencia y formación. Y todos eran tratados exactamente de la misma manera, con el mismo respeto, con el mismo cuidado. Y esto realmente es algo que yo llevo como adentro, ¿no? Mónica, volviste de Beacon, te volviste a casar, tuviste 2 hijos más, seguiste con el psicodrama hasta este momento. Sí, tal cual. Y en todo este tiempo, ¿qué significa? Un poco me lo dijiste en esta charla que tuvimos, pero ¿qué significa el psicodrama para vos y qué dirías a otros? Si te preguntan, mejor te hago así la pregunta, Mónica, ¿qué es el psicodrama? Cada vez que me preguntan qué es el psicodrama, no sé qué contestar. Me gustaba más la que me dijiste primero, porque para mí el psicodrama se terminó transformando en una manera de vivir. Sí. En esta posibilidad de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro, de ir creando vínculos de una manera particular. También le encuentro la limitación que le encuentro, porque hay situaciones que no puedo corregirlas en mi vida o en la vida de los demás. Y bueno, no tengo más remedio que aceptarlo por ahora, ¿no? Sí, sí. Pero muy importante para mí ha sido como el aprendizaje vital, de vida, que el psicodrama me permitió. Si vos me decís qué es el psicodrama, yo difícilmente te puedo contestar, porque creo que tiene una filosofía, que es la filosofía del encuentro, que tiene toda una teoría que sostiene esto de que nos desarrollamos en roles y que estos roles nos van permitiendo vincularnos, y que en realidad lo que hacemos cuando hacemos psicodrama, que es llevar las situaciones de nuestra vida al escenario y hacer una escena y ver si hay algo que necesitamos corregir, es en realidad como
la expresión de todo esto que es el pensamiento profundo del psicodrama, ¿no? Bien. Entonces, cuando contesto, bueno, es como si hicieras un teatro en el cual trabajas las situaciones con dificultades de tu propia vida. Bueno, sí, es una parte de la respuesta, nada más. Sí, a mí me resulta también fascinante la posibilidad de que dentro del escenario del psicodrama no hay límite de tiempo ni límite de espacio. Si necesito imaginar un futuro donde yo ya no esté, por ejemplo, puedo subirme al escenario e inventarlo. Sí, así es. Sí, o que estuviera en el pasado también. O encontrarme con algún chosno desconocido, también. Sí. También. Es decir, te permite una expansión de tu propio conocimiento muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual, tenés razón. Bien, Mónica, hoy se te acaba el tiempo. Sí, bien. Tengo entonces, que irme. Te tomo entonces el compromiso de hacer otra conversación. Dale, así, dale, y vemos qué pasó, porque yo sé que te conté. Bueno, Mónica, bueno, gracias. Racism